Bienvenidos a Cruza de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos encontramos en el estudio con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos es politólogo, profesor de la Universidad Complutense y un gran conocedor de la problemática tanto de su país como de América Latina. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este Cruce de Palabras. Otra vez aquí con vosotros. En relación a la última vez que estuvimos platicando aquí, resulta que ya está Mariano Rajoy instalado en el poder con el apoyo del Partido Socialista. Podemos finalmente ocupó el tercer lugar en la votación. Y entonces esta situación de incertidumbre que parecía abrirse de una nueva época de política en España, diera hoy la impresión de que se ha cancelado. Estamos ya en la normalidad. ¿Es cierto o no es cierto? No es en absoluto cierto. Pese a que quieran presentarlo, ¿no?, como una situación de anormalidad, es una situación tan de anormalidad que el presidente Rajoy acaba de perder un par de votaciones en el Parlamento. Porque así como el Partido Socialista y Ciudadanos, que es un partido que se inventó el capital financiero, ¿no?, para apoyar al PP en caso de que el PP se hundiera, no pueden entregarse sin más, ¿no?, al Partido Popular, porque entonces desaparecerían, serían fagocitados, ¿no? Y tienen que mantener un cierto equilibrio. Hay algunas medidas que van a votar con el Partido Popular y otras como que se les hace muy complicado y no pueden, ¿no? Entonces el Partido Popular nota que está perdiendo apoyos y que, por ejemplo, para aprobar los presupuestos tiene que hacer equilibrios. Y hay una sensación generalizada también en España de que la continuidad que representa el PP y el apoyo que le ha dado en una suerte de gran coalición, sobre todo el PSOE, es una señal de la decadencia final del régimen del 78. Nosotros, cuando fundamos Podemos, ¿no?, hace 3 años, una de las ideas, yo la tenía bastante clara, era que el nacimiento de una fuerza alternativa tenía que generar necesariamente una gran coalición, ¿no?, porque es una de las salidas tradicionales en las crisis capitalistas, ¿no? En el año 29, en el 73 o ahora en la crisis de 2007, siempre hay como 3 grandes respuestas. Una es no hay alternativa, no hay otra cosa que hacer. Otra es un populismo de derechas, es decir, alguien del statu quo pero que habla como si fuera de las mayorías populares. La tercera sería una variable de ese no hay alternativa, que es una gran coalición, ¿no? Y la cuarta ya serían salidas autoritarias, ¿no? Entonces yo estaba convencido de que el PSOE y el PP iban a terminar configurando alguna suerte de gobierno común y eso iba a significar una ruptura del Partido Socialista. Iba a haber una no fracción. lo ha significado. Pero están en ello. Hay una cosa, Luis, que yo la he discutido mucho con mis compañeros, ¿no?, con Pablo y con Íñigo. Yo soy el viejito de Podemos, ¿no? Entonces, modestia aparte. Modestia, viejito. Entonces, yo les decía que veía complicado que en la primera vez que nos presentáramos a unas elecciones generales ganásemos, ¿no? O sea, me parecía bastante difícil de entender, sobre todo porque la ciudadanía no sabía quiénes éramos en términos de gestión. Sí iba a saber quiénes éramos en términos de impugnación de lo existente, pero no sabía cómo íbamos a gestionar. Por eso era muy importante primero gobernar en los ayuntamientos, ¿no?, donde la gestión que se está haciendo es tan buena en términos de acabar con la deuda, que significa drenaje de fondos para los sectores financieros, terminar con la entrega a los fondos buitres de viviendas oficiales, darle alternativa habitacional a quien es desahuciado, intentar generar, ¿no?, un tipo de democracia participativa. Son una serie de elementos que a través de los municipios después iban a prestar credibilidad institucional en las elecciones generales. Fíjate que igual que le pasó, ¿no?, al presidente Chávez, bueno, o al Evo, nosotros tenemos que leer en la prensa que los medios dicen que vamos a abolir la Navidad. Yo siempre digo que mientras que el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no hay razón para esa abolición. Pero vamos a abolir la Navidad, la Semana Santa, le vamos a quitar a la gente su segundo piso. Es decir, toda una serie de falsos planteamientos que han logrado algo que creo que es muy relevante. Y es que los mayores de 65 años votan al Partido Popular. En España hay como 9,5 millones
Una votación suficiente como para que Rajoy siga ahí, claro, a pesar de los escándalos, claro, del Partido Popular por, claro, corrupción. El voto de las personas mayores, son personas también que viven en zonas rurales, son personas que no tienen muchos estudios, sumadas a las redes clientelares urbanas que hace el Partido Popular, le dan un 25% de los votos, no llega al 30%, pero que si hay fragmentación de las demás fuerzas le permite gobernar, ¿no? Y también por eso también, cuando nace Podemos, hay una discusión acerca de la necesidad de superar la fragmentación clásica que había entre revolucionarios, reformistas y rebeldes, ¿no? Y que había que buscar qué teníamos en común, porque es que si no, Europa va a caer víctima, ¿no?, de la extrema derecha, y va a haber una internacional de la violencia dictada por el capital financiero que afecta a todos los continentes, ¿eh? Y además esa internacional financiera que ya es muy descarada, ¿no? Como dice Juan Villoro, los narcos ya están tan seguros de sí mismos que hasta van vestidos de narcos, ¿no? Y entonces Macri hace un gobierno directamente de empresarios y Donald Trump hace directamente un gobierno de millonarios, ¿no? Y dices, bueno, pues para frenar esto yo creo que tenemos que de alguna manera ir un poquito más allá de esas etiquetas que nos separan. Y lo último que te iba a plantear es que el Partido Socialista ahora mismo está a riesgo de fractura. Es decir, los medios de comunicación tumbaron al secretario general Pedro Sánchez, que era el que estaba intentando acercarse a Podemos. Han ido a un congreso y en el congreso ahora está Susana Díaz, que es la ficha de Felipe González, ¿no? Es un Felipe González, sí, con faldas. Sí. Y el Felipe González de hoy, no el Isidoro. Fíjate qué importante es, que eso me lo cuentan los compañeros portugueses, que el referente moral de Portugal, que es Mário Soares, se murió, pero siendo cada vez más grande, más mayor, se fue escorando a la izquierda, mientras que Felipe González ha ido escorándose hacia la derecha y haciéndose un broker, ¿no? Entonces, la influencia del Partido Socialista Portugués era hacia la izquierda, y por eso ahora mismo hay un gobierno del Partido Socialista con el Partido Comunista apoyando y el Bloco de Izquierda, mientras que en España Felipe González quiere que vayan juntos el Partido Socialista y el Partido Popular. Y hay un sector que ahora encabeza Pedro Sánchez, que yo creo que es mentira, porque Pedro Sánchez es una persona que no tiene ideología, pero que, como ha sido defenestrado con el apoyo del país, sobre todo, el Grupo Prisa, él lo reconoció en un programa de televisión, el Grupo Prisa se reunió conmigo y me dijo que si me acercaba a Podemos, me iban a hundir. Y efectivamente lo hundieron, cosa que han intentado con Pablo Iglesias sin lograrlo. Y entonces ahora Pedro Sánchez está presentándose a las primarias, haciendo un discurso de la izquierda, cantando en la internacional, aunque luego es mentira. Luego va ahí y cree que realmente el golpe de Estado que está haciendo la oposición en Venezuela lo lee al revés, ¿no? Como si fuera un golpe de Estado de Maduro, ¿no? Yo no confío mucho, ¿no? Ahora hablamos de eso, si te parece. No confío mucho, pero lo que es relevante es que ahora mismo el Partido Socialista está en riesgo de fractura. Sin embargo, cuando uno ve a Podemos, da la impresión de que Podemos está en riesgo de fractura. Vemos Cataluña, ¿no? Una contradicción muy fuerte con Ada Colau. Vemos el diferendo en Galicia. Vemos las dificultades entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Digamos, desde fuera no da la impresión de un partido unitario. Yo creo que también ha habido un interés, ¿no?, de los medios. El 100% de los medios escritos en España, el 100% de las televisiones, el 100% de las radios apoyaba el gobierno de Rajoy, apoyado a su vez por el PSOE o por Podemos. El 100%. Sí, pero eso no significa que esas contradicciones no existan. Sí, porque ellos han alimentado una imagen de división, presentando a Íñigo Errejón como el que estaba a favor, ¿no?, de darle el gobierno a Rajoy, darle el gobierno a Pedro Sánchez del PSOE, en un programa conservador en lo económico, mientras que Iglesias era presentado como el radical, ¿no? Y las cosas no eran tan extremas, ¿no? Es verdad que había más cercanía, ¿no?, de Errejón a un pacto, ¿no?, con el Partido Socialista, pero eso no significa que estuvieran dispuestos a hacerlo a cualquier precio. En cambio, los medios de comunicación estaban reforzando la figura de Errejón porque eso debilitaba a Pablo Iglesias. Pero si hubiera ganado Errejón, al día siguiente le estarían diciendo: Errejón, tú estuviste trabajando en Venezuela, tú estuviste colaborando con el gobierno de Chávez, tú trabajaste con Jesse Chacón, tú estuviste en Málaga con la beca. Le sacarían toda la basura que echan tradicionalmente, ¿no? Pero bueno, esa contradicción provocó ya que Errejón fuera de alguna manera desplazado de la conducción del partido, relegado en los órganos parlamentarios. Más o menos, ¿no? Consigue siendo
Sigue siendo diputado, sigue presidiendo una de las comisiones del Parlamento, es el candidato, tiene que haber un proceso de primarias, pero va a ser el candidato por Madrid. No, Errejón es un enorme activo, ¿no? O sea, no hay de esa Podemos. división, es lo que tú dices. Vamos a ver, en 3 años Podemos ha enfrentado 7 elecciones, sin pedir dinero a los bancos. Y eso implica que has tenido que hacerlo todo a pulmón, ¿no? Con tu propio esfuerzo. Y no ha habido tiempo para los debates internos. Podemos en estos 3 años no ha producido documentos porque no había tiempo. Estabas constantemente entre los medios de comunicación, apagando los incendios propios de cualquier organización, presentando todas las elecciones, buscando listas. No había tiempo. Y una vez ya que se formó gobierno en España y que había un horizonte de 4 años de gobierno, ya se paró el balón y entonces había que discutir internamente qué queríamos ser de mayores, ¿no? Y entonces, en esa discusión emergían muchos problemas que habían estado detenidos. Y entonces, en esa discusión interna siempre las diferencias se exacerban. Pero ha ocurrido una cosa que yo creo que es muy maravillosa en España, y es que, lo cual demuestra que hay una nueva generación haciendo política. Todo el mundo daba por sentado que... No la de los viejitos como claro, tú. no la de los viejitos como yo, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo hice desde el comienzo, siendo uno de los 3 cofundadores de Podemos, es no aceptar ningún cargo. O sea, yo estoy fuera de los cargos, tanto de elección como de dentro del partido, ¿no? Soy una persona que está desde fuera. ¿No? Tengo la ventaja de que cuando uno es fundador de un partido, nunca es exfundador de un partido, ¿no? Y me siento, como diría Zygmunt Bauman, un dirigente líquido, ¿no? Una cosa así como abstracta, por porque, todos lados. claro, porque yo quiero seguir siendo un profesor de universidad, de alguien que piensa, que escribe, que lee. Entonces, creo que es muy relevante entender que todo el mundo daba por sentado que Podemos iba a romper, ¿no? Había inyección por parte del poder del alimento para que nos quebráramos, como hicieron con los sandinistas, como han hecho con cualquier fuerza de transformación, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido? Que no les ha salido. Y que ha ocurrido algo muy novedoso en España, y es que hemos tenido unas primarias muy duras, pero después de las primarias estamos todos otra vez trabajando juntos. Cada uno en su lugar. Yo desde fuera, otros desde dentro, Íñigo en su espacio, y no hemos hecho teología política donde de las discusiones sale el que gana el triunfador y el que pierde es el hereje que tiene que arder en la hoguera de la plaza pública. No es cierto. ¿Y están creando organización, Juan Carlos? Porque diera la impresión de que todo ese tejido asociativo que los antecede no está expresado hoy. Pues buena parte del ruido que tú me has señalado forma parte de que ya estamos teniendo que crear organización. Por ejemplo, parece claro que tiene que haber una organización propia en Cataluña y la relación es muy buena, ¿eh? No has planteado que había una mala relación con Ada Colau, pero no, la relación es muy buena, y con Xavi Domènech hay una relación fraternal, ¿no? de muchos años trabajando juntos, ¿no? Y por tanto hay una ventaja también en habernos forjado en muchas luchas, ¿no? Conjuntamente. Y por tanto, Cataluña está forjando a su vez, ¿no? Un nuevo sujeto político que recuerda lo que fue el PSUC en su día, ¿no? Vinculado a Podemos, pero con una lógica propia. En Galicia también se está articulando qué va a ocurrir en Madrid, en Andalucía. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro. Y a ustedes, amigas, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el profesor de la Universidad Complutense, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, hay toda una campaña en contra de Podemos, argumentando los vínculos que tú, otros dirigentes han tenido con la revolución bolivariana. Y ahora hay toda una campaña señalando que Podemos no criticó el, entre comillas, golpe de Estado del Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Hay de veras un golpe de Estado allí? ¿Cómo explicarnos esta curioso actitud? que la derecha, que es una derecha global, ¿no? Que ha solido reclamar el catolicismo como una de sus banderas y que odia al Papa Francisco, porque el Papa Francisco está demostrando un compromiso con los pobres, tiene la costumbre de que nos arrepintamos todos de lo que ellos entienden que tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y yo no me arrepiento en absoluto de haber formado parte de una aventura hermosa que ha supuesto que 72 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza, ¿no? Gracias al presidente Chávez, a Lula, a Dilma, a Evo, a los Kirchner, etcétera, ¿no? A Correa. Y por tanto, si pretenden que nos arrepintamos, se equivocan, ¿no? Que se tienen que arrepentir ellos
de que cada vez que gobiernan, como está ocurriendo ahora con Macri, con Temer, regresan otra vez las tasas de pobreza o 100.000 pobres en un año en Bogotá, desde que salió Petro, ¿no? Entonces, que sean honestos, ¿no? Estoy un poco cansado de esa acusación permanente que pretenden tener la razón. En España ahora mismo, hoy hay, antes de ayer, unos ataques brutales a Venezuela por parte de la derecha que se acaba de demostrar en España que se han financiado ilegalmente. Es decir, que han ganado elecciones pervirtiendo la lógica electoral democrática y, por tanto, debiera callarse la boca esa gente y ser más cuidadosos a la hora de acusar a nadie de golpe de Estado cuando son ellos los que han dado pues una suerte de golpe de Estado porque se han estado financiando con dinero negro. Pero hay o no golpe de Estado. No, en el caso de Venezuela, yo creo que el golpe de Estado de nuevo cuño, que se parece al que le dieron a Lugo, que se parece al que le dieron a Dilma Rousseff, es el que ha intentado perpetrar la Asamblea, donde de repente desconoce al presidente. Es decir, Venezuela es un sistema presidencial donde el presidente es el que dirige el gobierno de la nación porque ha sido elegido directamente con el pueblo. Hay un engaño también en la discusión internacional que se plantea que la Asamblea en Venezuela es tan importante o más que el presidente. No, no se engañen, ¿eh? No es un sistema presidencial como ocurriría en España, es un sistema parlamentario. Bueno, pues la Asamblea, que ganó la oposición, decidió votar, todos menos 3 diputados del partido de Henry Falcón, decidieron votar en contra del presidente, diciendo que se había ausentado de su cargo, una cosa absolutamente rocambolesca y absurda. Y decidieron convocar unas nuevas elecciones, es decir, desoyeron la Constitución. Y ahí tendría que haber estado en la OEA, tendría que haber estado cualquier persona decente de estos que están ahora hablando diciendo que lo que intentó hacer la Asamblea venezolana de la oposición fue un intento de golpe de Estado. ¿Qué ocurre? De repente hay una ley en la ley de hidrocarburos que es sensato, porque la principal riqueza de Venezuela son los hidrocarburos y por tanto tienen que medir muy bien, ¿no?, qué hacen y qué no hacen, porque están trabajando con la riqueza que permite el bienestar de las venezolanas y venezolanos. Y hay un artículo que permite que, en caso de que haya una confrontación entre la Asamblea y el Ejecutivo, hay que tomar una solución, ¿no? Entonces, claro, como la ley de hidrocarburos planteaba que la Asamblea tenía que aprobar, ¿no?, determinadas medidas de acuerdos financieros con otros países y demás, en el momento en que hay esa confrontación, la propia Constitución venezolana establece que tiene que ser el Tribunal Supremo el que dirima qué ha ocurrido. Dicho de manera más clara, ¿no? Hay un desacato de la Asamblea porque no quiere reconocer que 3 diputados de la Amazonía han sido elegidos fraudulentamente. Ahí están ahí las pruebas. Y la Asamblea, en vez de querer acabar con el desacato, reconociendo que esos 3 diputados han sido elegidos de una manera poco democrática y que tienen que otra vez concurrirse a elecciones para estos 3 cargos, decide confrontar al Ejecutivo y dar un intento de golpe parlamentario. Se ponen en desacato. Y de repente Venezuela, en una situación de crisis donde se ha hundido un 80% el precio del petróleo, tienen que acordar una serie de convenios vinculados a cuestiones petrolíferas con otras potencias y con otros países extranjeros. Y la Asamblea dice, no lo firmo. Entonces, en ese contencioso, el Tribunal Supremo está capacitado para decir, bueno, asumo esas funciones concretas, solo esas funciones concretas para que la República pueda aprobar, ¿no?, esos convenios. No se ha disuelto el Parlamento sigue funcionando, no se han convocado nuevas elecciones. Es mentira que haya un golpe de Estado. Pero, es mentira. Una medida como la del tribunal, inmediatamente después del asunto de la OEA y de la iniciativa de Almagro, ¿no aparece por lo menos como fuera de tiempo? Claro, es verdad que este ataque, ¿no?, constante en algún momento tiene que hacer mella, ¿no? Hasta los relojes parados 2 veces al día dan bien la hora, ¿no? Entonces yo creo que este ataque constante contra Venezuela hace que en algún momento, bueno, cualquier decisión que tome el gobierno venezolano va a parecer, ¿no?, extemporáneo. Claro, pero ¿qué hace Venezuela si se ha hundido un 80% el precio del petróleo y tienen que buscar soluciones para poder dar respuesta a necesidades urgentes que tiene el país, que son reales, de medicinas, de alimentos? ¿Qué haces? ¿Qué pasaría en España si se hundiera un 80% el turismo? No sé qué ocurriría. ¿Qué ocurre? Que la Asamblea tiene atado de pies y manos al gobierno solamente para confrontarlo porque tiene el apoyo internacional de la prensa de derechas que lo que quiere es quedarse con las riquezas de Venezuela y al mismo tiempo mandar una lección de escarmiento al conjunto del continente. Porque eso es lo que buscan. Buscan quedarse con la riqueza de Venezuela y al mismo tiempo piensan que si cae Venezuela como en un dominó van a caer el resto de los países. ¿Pero no hay ahí un diferendo que merecería ser solucionado por la vía del diálogo? Eso sin duda.
Eso sin duda. Es decir, que estamos todos reclamando, y ahí me gustaría que mi país, que España, ayudara a que el Estado de Derecho funcionara. Pero entiendo que es complicado, ¿eh? Es complicado en la medida en que la Asamblea es la que está conculcando el Estado de Derecho. Y yo creo que lo que sería muy importante es que el Gobierno de España le dijera a la oposición: tenéis que respetar las decisiones del Tribunal Supremo, hasta las tiene que respetar Donald Trump. Entonces, creo que es muy importante que haya sinceridad. Claro, cuando de repente sale Almagro, que es un hombre que ya se lo han dicho en Uruguay, es un hombre que ha traicionado a su país, ha traicionado a la democracia, es un hombre que lleva mintiendo. Ha dicho, ¿cuántas veces ha dicho que la Carta americana, la Carta Democrática, se ha puesto en marcha? Es mentira. La acaba de pedir, ¿no?, hace unos días. Y por tanto no estaba en vigor. En cambio él va diciendo: sí, se ha aplicado, se ha aplicado. Es un hombre, es un Judas de la democracia latinoamericana, ¿no? Es una cosa triste que hasta el propio Pepe Mujica le ha dicho: ¿qué estás haciendo? Pero ¿no? Es un Judas que tuvo la adhesión de 20 países latinoamericanos en la última reunión. O sea... Claro, porque la presión también es muy fuerte, ¿no? Y por tanto yo creo que sea correcto, sea incorrecto, eso obliga también al gobierno de Venezuela a tener que negociar, ¿no? Es una cosa que es que lo contrario también va a generar un choque que no es nada virtuoso. Y por tanto, el llamamiento que yo hago es al diálogo. Es decir, que la gente que no quiera diálogo, y la oposición no ha querido diálogo desde el comienzo, y por tanto Estados Unidos, que es quien está alimentando la falta de diálogo. Las pláticas que fueron auspiciadas por el Vaticano, en tu diagnóstico, ¿fue la oposición quien las hizo descarrilar? Claro, eso estoy absolutamente convencido de que la oposición entiende, y además lo lleva haciendo así desde que ganó Chávez en el 98, la oposición entiende que presionando lo ganan todo, mientras que si negocian tienen que de alguna manera ceder una parte. Y ellos siempre están convencidos, y por eso siempre hay una división interna dentro de la propia oposición. Hay gente que dice: vamos a hacer las cosas con menos prisa, vamos a, si creemos que tenemos razón, vamos a derrotar electoralmente al chavismo en las urnas y con el Estado de Derecho. Y hay otros que siempre son los que tienen más conexión con el Departamento de Estado norteamericano, que son los que meten violencia, meten prisa, meten falta de diálogo, y esa es la tensión interna que vemos constantemente. A mí me gustaría que factores de credibilidad internacional, y ahí el Vaticano sería uno de ellos. La OEA la ha dinamitado a Almagro porque la ha convertido en un organismo de parte, ¿no? ¿Pero tú crees que es Almagro exclusivamente el que está detrás de esa iniciativa? Almagro es el que lo articula. Es decir, hace unos días estaba reunido aquí Almagro con expresidentes latinoamericanos acusados de atentar contra los derechos humanos, y el Departamento de Estado, aquí, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, o sea, que las brujas no existen, pero a ver las haylas, ¿no?, como decimos en España. Entonces, claro que están conspirando constantemente. Es decir, que ten en cuenta que el modelo neoliberal es un modelo que fracasa cayendo hacia adelante, ¿no? Y entonces hay una crisis que está afectando a ciudadanos europeos en Estados Unidos, y que si la pagan los ciudadanos latinoamericanos no la van a pagar los ciudadanos europeos ni los ciudadanos norteamericanos. Y por tanto hay una presión muy fuerte, y aún más después del fracaso que han experimentado en Oriente Medio, para intentar volver a convertir a América Latina en el patio trasero norteamericano. Y ahí claro que hay intereses muy, muy fuertes, ¿no? Intereses de las mineras, intereses de los que se quieren quedar con un problema creciente que va a ser el del agua. Por supuesto el petróleo, ¿no? Es decir, que son elementos muy, 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 muy caros, ¿no?, a esta lógica mercantil neoliberal. Y, insisto, si cae Venezuela, en su lectura, después cae Bolivia, no se recupera Argentina, no se recupera Brasil, y por tanto cae Ecuador. Y entonces, en esa lectura dicen: tenemos que ir con todo contra Venezuela. Igual que en el año 73 fueron con todo contra Salvador Allende. Igual que en el año 36 no dieron apoyo a la Segunda República. Siempre hay países que son emblemáticos en los ciclos políticos y económicos mundiales. Y por tanto ahí es donde la gente toma partido. Igual que en el año 36 en España vinieron las brigadas internacionales. ¿Por qué? Porque entendieron que era una lucha entre la democracia y el fascismo. Igual que en el 73 hay una constante de los partidos, los gobiernos de derecha, para acabar con el gobierno de Salvador Allende y poner después en marcha el Plan Cóndor. De la misma manera, ahora hay un acuerdo, ¿no?, de esa derecha transnacional, que es la derecha española, la alemana, la norteamericana, la venezolana, que se ponen de acuerdo porque el plan es global. Una derecha que va más allá de la utilización del conflicto con el Islam para tratar de desmantelar
los avances progresistas, dirías tú? Sí, el conflicto con el Islam es funcional donde puede ser funcional. Por ejemplo, en la lucha contra Venezuela no parece que sea muy creíble, ¿no? No parece que cuaje. En el caso de España han intentado, ¿no?, también utilizar Irán, ¿no?, y la financiación, pero la gente no les ha comprado ese discurso, ¿no? Pero sí que es cierto que se está utilizando la lucha contra el yihadismo para hacer leyes mordaza, se está utilizando la lucha contra el yihadismo para tomar determinadas decisiones de penalización de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, con el fin de, con la justificación de la lucha contra el terrorismo, acallar cualquier voz crítica. En España lo estamos viviendo todos los días. Tú hablabas del 73 con Salvador Allende, ¿no? Un movimiento que tiene que ver finalmente con la derrota de lo que fue el 68 en muchos países del mundo. ¿Tú ves hoy una situación parecida, según entiendo? Estamos ante un dilema, hay una ofensiva de las fuerzas de la derecha transnacionales en contra de todo lo que sea progresismo. Las últimas tres grandes crisis del modelo capitalista, la del 29, la del 73 y la de 2007, tienen comportamientos idénticos. La teoría liberal se desprende de lo democrático, sobre todo de lo que tiene que ver con derechos sociales. Hay un enfado popular, hay una impugnación de la democracia representativa del sistema capitalista y surgen o bien populismos de derechas o bien autoritarismos y también una defensa democrática. Pasó, ¿no?, en la crisis del 29, con el auge de los fascismos, pero también la reconstrucción, ¿no?, de la izquierda, incluso procesos revolucionarios para cambiar de base, ¿no?, las sociedades. En el 73 ocurrió lo mismo, ¿no?, la posibilidad de poner en marcha gobiernos de unidad popular, socialismo democrático y también una respuesta autoritaria muy fuerte, y está ocurriendo ahora. Entonces ahora, a partir de la crisis de 2007, estamos experimentando en qué medida o ganan, ¿no?, los que llevan al mundo otra vez a guerras, como los Donald Trump, la derecha, extrema derecha alemana. Ya veremos si no se termina apuntando también a esa lógica la derecha española, la italiana, la francesa, la inglesa, la austríaca, y después también enfrente hay un complicado y creciente intento de dar respuesta, y ahí Podemos es un ejemplo claro. Lo hicieron antes, también haciendo ensayo y error, los gobiernos del cambio en América Latina, ¿no?, también con mucha soledad y con muchas dificultades. Pero también por eso nosotros desde España reivindicamos la experiencia de los gobiernos del cambio, porque con mucha soledad y con muchas dificultades empezaron a plantarle frente al modelo neoliberal, y por tanto por eso también cuando nos piden que nos arrepintamos de haber dado apoyo, ¿no?, a los gobiernos que lucharon contra el neoliberalismo, le decimos que no, porque también gracias a esa pelea la nuestra va a ser un poquito más fácil. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por sintonizarnos. Ya saben, los esperamos aquí la próxima semana por Telesur.